Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar conectados también a esta hora a través de la internet en esta oportunidad. Voy a saludar de inmediato a mi amigo Darwin Goy. ¿Cómo estás, Darwin? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Aquí estamos. Un gusto de poder compartir esta plataforma contigo. Y un honor. Bueno, primero agradecerte también que hayas aceptado la invitación a poder conversar y de este tema tan interesante como es la región de Atacama, que bueno, uno ha aprendido, ¿cierto?, a querer, amar de una manera muy, muy particular. Quienes venimos desde fuera, ¿cierto? Y que ya echamos raíces acá y nos quedamos en definitiva acá en Atacama. Contemos cómo nos conocimos con Darwin Godoy. Pues ha sido la magia de las comunicaciones la que nos ha hecho enlazarnos ahí en alguna oportunidad a través de una radioemisora, ¿cierto? Yo como locutor, Darwin ahí como auditor, empezó a mandar mensajes. En aquel tiempo era por el tema del desierto florido, por naturaleza, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y ahí se creó un nexo muy interesante. ¿Te acuerdas todo eso? Sí, bastante. Y de alguna que otra noticia también que Ah, claro. lanzaban. Ujú. Fotografías y ese tipo de cosas. Sí, Así es. siempre así como muy bajo cuerda. Ajá. Bueno, y de esa manera también nos conocimos, ¿cierto?, con Darwin y nos dimos cuenta que habían varias cosas en común, digamos, cosas que nos interesaban poder conversar y se fueron dando. Y entre eso estaba el tema de la naturaleza, ¿cierto?, del medio ambiente en algunos casos, de la fotografía también, que nos gusta mucho. Y Bastante. bueno, fui conociendo también parte de sus aficiones, ¿cierto? En algún momento ahí para los aluviones también, me acuerdo que tuvimos ahí algún contacto, ¿te acuerdas? Sí, sí, Estabas en una zona.
De hecho, quedé atrapado para los aluviones del 2015. Quedamos Claro. atrapados con mi hijo mayor y personas de aquí que trabajan en el municipio de Vallenar. Así Ujú. que también les mando un saludo a ellos. Eh, Fue una experiencia bien fuerte eh, a posterior, digamos, porque Claro. todo el tema de la reconstrucción fue largo. Ujú. Oye, vamos a empezar ya desde ya, a empezar a agradecer a la gente que se está conectando en esta noche. Mira, aquí nos están llegando algunos mensajes ya. Don Raúl está y dice buenas noches, que sea una grata conversación, éxito en todo, nos dice Raúl. Muchas gracias, Raúl. Por acá también nos escribe don Rodrigo Scuti, dice acá atentos. Muchas Ah, gracias mira, a Rodrigo. Rodrigo. Y también Gabriel Angulo dice, saludos Mario, muchas vibras positivas para ti y tu nuevo programa. Un abrazo, muchas gracias también Gabriela por estar. Ustedes pueden escribir ahí a través del Facebook sus mensajes y nosotros los vamos a ir conociendo. Bueno, entremos en materia, que es lo que quiere la gente, ¿cierto? De Estamos en poder saber materia. un poco más. Así Bueno, es. contarle también a la gente que esto nació a raíz de que tú trabajas en una radio y en esa radio tú tenías un programa y empezaste a hacer consultas, todos los días hacías un tema distinto y, nos empezamos a dar cuenta, yo también, que la región de Atacama tiene mucha historia que ha sido en algunos, ha sido rescatada anteriormente, parte de esas historias, pero no se ha llevado a este nivel, a esta plataforma. Claro. Y hay otras noticias, otras historias que han pasado desapercibidas en la provincia, como la que vamos a contar esta noche, eh, pero nació precisamente de que tú pusiste el tema de los ovnis en ese programa y muchos auditores empezaron a llamar y entre eso yo llamé también y di mi aporte. Eh, y resulta que eh, es algo súper importante que es un tema ufológico a nivel mundial y resulta que al protagonista lo tuvimos viviendo por prácticamente 2 décadas aquí en la provincia del Huasco, a Ujú. quien tuve el gran honor de conocer y ser su amigo. Eh, y la idea es contar un poco lo que le sucedió a él, pero un poco relacionado también con la provincia del Huasco. Y ahí nos dimos cuenta que estaba todo este tema, que había gente que le interesaba y que no se hablaba de este tema tampoco tan frecuentemente. Bueno, el tema que nos convoca es friendship. Friendship. La, Bueno, hemos la- escuchado hablar algunos, ¿cierto? De lo que nos gusta el tema ahí de la ufología, a lo que nos gusta también un poco ahí de las cosas misteriosas que ocurren en Chile. Y Friendship yo pienso que está como un poco en el inconsciente, ¿cierto? Colectivo de la gente acá en nuestro país. Pero hay algunas personas que no tienen antecedentes de Friendship. A ver si tú nos puedes dar también algún contexto general, quizás no tan profundo, ¿cierto? ¿Sí? Pero sí un contexto general de lo que es Friendship y de lo que se conoce también Mira, habitualmente. a ver, empecemos por cómo se hace, cómo se llega a saber de friendship. Porque todos creen que fue a través del programa Omni. El programa Omni la primera temporada se vio en 1999. Pero Ujú. no fue el programa Omni el que da a conocer esta historia. El que da a conocer esta historia es un periodista español que se llama Joseph Guijarro. Y Joseph Guijarro fue director de la revista Karma 7 y de varias otras revistas, ha escrito libros, eh, ha publicado en televisión, o sea, es un hombre de comunicaciones. Pero él, en un congreso que hacen aquí en Chile, él se entera de esta historia de la isla Friendship y él va a investigar a Chiloé. No pudo obviamente tener el contacto que él hubiese querido como periodista, obviamente, pero sí él rescata toda la historia y publica la historia, la primera historia, que es la historia de Friendship, pero relacionada a cómo inicia toda esta historia. Toda esta historia, todo este relato inicia
con una aparición de ovni en el faro Mitahue, en el sur, en donde unos pescadores ven que viene una luz, esa luz se acerca, se pone sobre ellos y resulta que varias personas que estaban ahí en este barco se quemaron su piel, como estar expuesto al sol sin protector solar. Y había comunicación con el faro Mitahue, entonces por eso se conoce ese hecho con el faro Mitahue. Se ubica, digamos, geográficamente. A posterior de eso, aparece en esta historia Ernesto de la Fuente Gandarillas, con quien fui amigo por casi 2 décadas. Tuve el gran honor de conocerlo, de conocer a su familia, de conocer a su esposa, a sus hijos. He compartido bastante con él. Para mí, el año 2000 marcó una etapa, porque el año 99 es el último programa del programa OVNI de esa temporada. Se trató de la isla Friendship. Y yo me fijé primero en las playas, que las playas son de aquí de la provincia. Y dije, esto de acá. Y después muestran el motorhome que él tenía. Y yo cada vez que pasaba por Freirina, veía ese motorhome estacionado en un lugar X. ¿Ya? Y como siempre me han gustado los vehículos de ese tipo, yo quería conocer al dueño de ese motorhome. Pero después cuando sale en el programa OVNI, o sea, yo con mayor razón quería conocerlo. ¿Ya? Fíjate que una cuestión bien sencilla. Pesqué la guía de teléfono. Antiguamente, acuérdate que todo Claro, lo ubicábamos a través de la guía de teléfono. Incluso en exacto. Santiago tú te movías porque la guía de teléfono de Santiago estaba con mapa. Entonces, empiezo a buscar Ernesto de la Fuente Gandarillas, el número de teléfono y su dirección. Empecé a llamar, eso fue como fin de año, y no contestaban. Él no estaba. Hasta que un día me contesta su señora, Ethel Barahona, que de cariño todos le dicen Nati. Y la Nati me contesta y le expliqué mis razones de querer conocerlo. Y me dice, ni un problema, ven cuando tú quieras. Y fui por primera vez a su casa, pero yo iba con una idea preconcebida de extraterrestres, ¿cachai? O sea, lo que piensa el común de la gente. Algo que yo te dije en tu programa de radio, es que cuando tú observas un ovni, o sea, tú observas una luz, pero esa experiencia, ¿qué te deja? No te deja nada, o sea, solamente el sentimiento. Mira, don César Orellana está también. Saludos, César. Don César, tengo una historia con don César, pero a lo mejor él no se acuerda, pero le agradezco mucho. Bueno, Oye, aprovechemos el paréntesis porque ahí también te están mandando otro saludo. sí, Jorge, sí, Jorge Omori. Jorge Omori ha rescatado muchas historias y muchos lugares de aquí de la provincia y los ha hecho unos videos bien interesantes que están en varias plataformas, entre esas YouTube. Gracias. Bueno, Sigamos. sigamos. Conozco a don Ernesto. Como te digo, yo tenía esa idea preconcebida de que los extraterrestres, no sé, comerían, no sé, plantas, no sé. ¿Cachai? O sea, Claro. esa idea Oye, preconcebida que uno tiene a través de las películas. El Oye, cine, pero el concepto de friendship también se da a conocer acá en Chile porque hay un proceso de sanación de por medio, ¿no? bueno, a Ernesto de la Fuente lo sanan de cáncer en la isla Friendship. Y eso aparece en el Claro, programa Omni, de la primera claro. temporada. Entonces, de Ajá. ahí hay todo ese concepto de que la gente cree que Friendship es un sanatorio y no lo es. Claro, claro. Sí, sí han sanado no solamente a don Ernesto de la Fuente, han sanado a otras personas, pero bajo ciertos contextos. No es un sanatorio, no es un hospital abierto donde van a ir todos a sanarse de cáncer, no es eso. Aquí Ujú. hay un tema científico detrás eh, que es muy sencillo de entender. ¿Ah? Simplemente
es ver cómo avanza la humanidad y qué se rescata de la humanidad y cuándo se hace. ¿Entiendes? O sea, cómo evolucionamos. Es la evolución humana en el fondo. No somos, bueno, la Biblia lo dice, son 144.000 nomás los elegidos. ¿No? Nosotros no estamos en la lista. Bueno, bajo ese concepto, como te digo, de que ¿qué te deja una... Es ¿Qué te como un deja? crecimiento personal el que tiene que vivirse. Hay mucho que ver. Bueno, a ver, todos estamos llamados a hacer un crecimiento personal a través de las buenas acciones, a través de una infinidad de cosas. Y una de las cosas que es primordial es cómo tú vives. Cómo vives en tu entorno, cómo vives contigo, todo eso. Y resulta que cuando lo conocí y me di cuenta que era una persona común y corriente, que comían todo lo normal, ¿cómo se llama? Me llamó mucho la atención, fíjate. Siempre pensé que iba a haber cosas extraordinarias en esa casa y pasaron cosas extraordinarias, pero no, normalmente las cosas fueron muy normales, muy, muy normales. Y volviendo al tema de Friendship, oye, un segundito, voy a saludar a mi amigo Carlos Villarruel que me está escuchando desde Copiapó, otro compañero más de curso. Bueno. Oye, Batuel Rojas también, que es un personaje dentro de la historia, le tenemos mucho respeto porque él también es rescatista Oye, un de los tremendo, topos. es Ahí sí que hay un montón de historias. tremendo ballenarino y tremendo bombero. Sí, Yo lo así que conozco. saludos también, Batuel. Muchas gracias por estar ahí escuchando Mira, y yendo al programa. yo entre tantas cosas que he hecho en mi vida, trabajé en CONAF y era prevencionista en manejo de fuego y me tocaba ahí a veces cruzarme con Batuel. Bueno. Mira, ahí está Nivaldo Vega también, un amigo de acá de Copiapó, pero que se fue allá Alto del Carmen, así que Mira. saludos para él también. Oye, volvamos a Friendship, que me Bueno, tiene ahí. y fíjate que el tema con don Ernesto fue subiendo cada día más. Para mí el año 2000, todos decían, el fin del mundo, el fin del mundo. Para mí, fíjate que fue un fin del mundo. Fue como un fin del mundo Darwin Godoy antes del 2000 y Darwin Godoy después del 2000. O sea, cuando yo lo conocí cambió en 360 grados mi forma de pensar en muchas cosas. Y entre esas también, como te digo, esto de los ovnis. Ya no verlo como te lo mostraba el cine, sino que verlo de otra forma más elevada. Y a raíz de algo que me había pasado a mí cuando tenía como 15 años, yo quería saber qué me había sucedido y yo pensaba que él me iba a dar algún tipo de respuesta. Pero no, vamos a llegar a eso. Bueno, ¿dónde queda Friendship? Primero que nada, porque todos lo han buscado, hay unas coordenadas entre medio que dan un lugar. A mí, Ernesto de la Fuente me mostró dónde era, en un mapa. Me mostró el lugar exacto donde era y queda a ver, para los que tienen conocimientos marítimos, queda a la cuadra de Coyhaique. O sea, de Coyhaique hacia el mar abierto. Una isla que es conocida con dos nombres, porque es una isla física, no es nada, no, que mucha gente hablaba que, mira qué bueno. Mira, pone el cursor en la isla Tres Dedos, se llama. Está frente a Coyhaique. Ya, pero es que tengo esa imagen ahí porque puse Ya. Islas Mitahue, pero en esos sectores más o menos, ¿no? Sí, mira, es que aquí tengo acá yo tengo el mapa, pero bueno. Ya. Pero Isla Tres Dedos se llama. Isla Tres Dedos o Tres Montes. Tiene esos dos nombres. La isla, esa es la isla exacta donde estaba en un principio Friendship. O sea, esa era la ubicación original primaria. Después que salió el programa, tengo antecedentes que la isla cambió. Se movieron de ahí. Se fueron a otro lugar más
al sur. Pero siguen ahí, siguen en esa zona. Y varias otras cosas más muchos cambios hubieron a posterior. Mucha gente los buscó. Mira, fíjate que había algo bien interesante a principios del 2000. A ver, para recordar y remojar un poco el cerebro, la computación, sobre todo, es que hay gente joven que a lo mejor va a ver este programa y va a pensar que antes nosotros llegábamos, nos sentábamos en un computador y veíamos todo y teníamos internet y todo. No, acuérdate que había una enciclopedia que se llamaba Encarta. No existía Exacto. Wikipedia. El Encarta, tú tenías que cargarlo en el computador y solamente encontrabas la información que estaba en el Encarta. Que no se actualizaba tampoco. No se actualizaba. El Google Map estaba la versión en la cual tú podías ver el mapa completo del planeta, pero solamente los lugares de interés eran visibles así relativamente clarito. Uh-huh. Y lo demás tú lo veías pixelado. No podías hacer un acercamiento. No podías bajar Exacto. una fotografía e imprimir una fotografía de un mapa. Era muy difícil al principio de los 90. Entonces, con todo este revuelo, esta información, yo me metí a un mapa, al Google Maps, a buscarlo. Uh-huh. Yo quería saber. Y, oye, me llevo la gran sorpresa que sobre la isla Tres Dedos no estaba pixelada. Era la única zona entre Coyhaique y Puerto Montt que estaba clarito. Ahí está la zona, digamos, la que estamos mostrando ahora, donde se puede ver, digamos, el Puerto Aysén, ¿no? ¿Sí? Que tenga como referencia. A ver. Y frente a Puerto Aysén, bajando un poquito, ahí te puedes ver la isla Tres No. Dedos. A ver. Ya. Lo que Ya. pasa es que es muy chiquitita y Sí. precisamente tiene la forma de tres dedos. Mira, justo ya cambiaste ahí, pero no, sube a Coyhaique. Uh-huh. Ya, vamos a seguir Tienes buscando. que Ahí subir a mientras Coyhaique. tú me vas buscando, me vas indicando. Uh-huh. Mientras Eh, sigue contando la historia. a ver, ¿en qué estábamos? Y leemos de nuevo. Tú buscaste la información en Encarta, Sí, encontraste sí. la isla Y, Tres y Dedos. la única parte, claro, la única parte que no estaba pixelada era esa. Estaba clarito, tú podías llegar a ver la sombra de los árboles en ese sector. Y era porque después supimos que había mucho interés tanto del gobierno, en ese tiempo del gobierno de Lagos, por saber dónde estaba la isla Friendship. Incluso a Lagos le hacen una entrevista y sobre Friendship, en Puerto Montt creo Uh-huh. que fue, y Lagos dice, no puede haber un estado dentro de otro estado. Nunca me voy a olvidar de esa declaración de Lagos. Claro. No puede haber un estado dentro de otro estado. Eso fue lo que respondió con respecto a Friendship. Y luego cae un avión en el sur. Y Estados Unidos manda estos aviones que tienen el radar sobre el techo, sobre el lomo del avión, Uh-huh. Uh-huh. y lo mandan a Coyhaique, a rastrear dónde estaba el avión que había caído. Un día voy a donde don Ernesto y don Ernesto me dice, ¿viste el avión? Sí, dije, Uh-huh. sí, creo de la noticia y todo. Mañana no va a salir. ¿Cómo? No, dijo, porque ese no anda buscando el avión, anda buscando Frenchy. Eso es lo que anda haciendo. Y es más, me dijo, va a tener un problema. Mañana no va a poder despegar. Me avisaron desde el sur. Yo dije, ya está bien que yo le crea, qué sé yo, pero de ahí a que al otro día en las noticias, lo primero que dan, oye, saludo a Pedro Flores que está en Santiago, también otro compañero. Y, y dar la noticia que sí, pues efectivamente el avión tenía un desperfecto. Así que ya no podía volar, no podía seguir con la investigación. Entonces ahí empezaron a ver cosas que, que, que me empezaron a calzar. Hasta, te voy a contar algo bien personal.
hasta que yo tuve una fractura en la rodilla. Y Ya. tuve una fractura en mi rodilla izquierda, la cual me llevó a tener 40 días con yeso. Y no podía trabajar, así que mis días eran ir a donde Ernesto de la Fuente todos los días. Ahí tuve oportunidad de conversar muchísimo, de cualquier cantidad de fotografías. Mira, hay una fotografía muy icónica que lamentablemente voy a ver si es que después, porque yo todavía tengo contacto con la Nati, una de las cosas que yo le invité al programa a la Nati, pero la Nati, lo que ha pasado con ella es que muchos ufólogos, muchos periodistas, la han Ujú. acosado tanto que ella no quiere saber nada de esto. ¿Y quién es Nati? La señora Ernesto, Ya, porque ella también fue sanada en Friendship. en Friendship. Ya. Ella también hay un episodio de ella ahí. Y ella en realidad no Ujú. quiere, no quiere que la molesten, si ella vive tranquila, Claro, en una ciudad súper tranquila como es Freirina, está ahí vengan años, ¿no? Ella está haciendo lo que ella tiene que hacer, ¿no? perfecto. Y sí, no, me dio, me dijo que ojalá nos vaya bien, pero que no podía participar Perfecto. Hay que porque en respetar, realidad ¿cierto? sí, hay que respetar, en el caso de ella, hay que Ujú, respetar mucho ese tipo de cosas. su decisión. Claro. Oye, y tú me decías que también para ti fue algo más que la curiosidad, ¿cierto? De conocer Friendship, más aún, ¿cierto? Si tuviste la posibilidad de conocer también a este señor y a su señora que fueron sanados. ¿Esto te lleva a ti también a investigar un poco más de las cosas que estaban pasando? ¿Ocurren ciertas situaciones que te llevan también a ti a como empezar a hacer calzar este puzzle que a veces uno tiene en la cabeza de las cosas, de estas historias un poco misteriosas? Sí, porque habían cosas así como demasiado extraordinarias. Entonces yo decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y empezaron a haber ciertas situaciones en las cuales tú te vas dando cuenta que hay cosas que realmente calzan. Mira, una de las... A ver, hay un señor que se llama Eric Martínez. Y Eric Martínez buscó información sobre Friendship porque el tema Friendship ha sido demasiado manoseado. Y Ujú. lo que han hecho con Friendship es empezar a ganar plata con la historia. Claro. Gente que no está metida en la historia. ¿Me entendí? Mm, Y Eric Martín empezó a investigar, y empezó a hacer calzar ciertas situaciones como para desmentir la historia de Friendship. Y si tú escuchas el programa de Eric Martínez, que está en las redes sociales, tú te das cuenta que tiene toda la razón, o sea, todo calza. Hay cosas que sí, no sé si se le fueron, pero yo no se las quise decir. Mira, Pero, acá hay un comentario interesante que hace Irene Díaz. Dice, ¿es una isla donde son rubios y sanan? Porque uno cuando busca Friendship se encuentra con estas imágenes de personas altas, de ojos claros, pero, rubios, blancos. a ver, Eso un poco es parte de los mitos, ¿no? a ver, momento. El ser humano, ¿qué es lo que hace con todas las cosas? Las idealiza. Claro. ¿Cuál es la imagen de Jesucristo que promueven, por ejemplo, los mormones? Un ser rubio, de barba, Alto, pelo blanco. largo, rubio, con, bien lavadito, con tío Nacho, no sé. Pero Jesús en la práctica era judío. Por lo tanto, como judío tenía que ser cara de árabe, moreno. Claro. ¿Ah? Eso es lo que debería ser. Pero nosotros idealizamos las cosas. Entonces, en el caso de Claro. Friendship, si bien, como dice la dama, hay algunos que son rubios, altos, azules, qué sé yo, corte europeo, eh, había gente normal, común y corriente, porque los que están en Friendship son humanos. A ver, Ujú. y Ernesto de la Fuente los nombra de la siguiente manera, los nombra como servidores de los ángeles del Señor.
sea, Así dice. ellos trabajan para otros seres, Ujú. pero son todos humanos. Ahora, la mayoría, a ver, si tú trabajas en un laboratorio y trabajas en una oficina, tu piel, tu cutis, tu pelo, tus manos, o sea, todo está sumamente bien cuidado. Pero si Claro. trabajáis en la construcción, como lo hago yo, o trabajáis expuesto al sol, ya te empezáis a poner moreno, te empezáis a poner tosco, ya el pelo se te cae. Entonces, hay que ponerse en el contexto, no hay que idealizar Claro. todo. Porque el Mm. problema de la gente es que la gente idealiza, y era lo que me pasaba a mí antes. Yo todo lo Ujú. idealizaba y creía que todo era así como celestial y como que los seres de luz, como dice el Bombo Fica. Pero no, fíjate que hay que. Una de las cosas principales es informarse. Claro. Lo principal que tiene que hacer una persona es informarse. O sea, claro, a lo mejor una persona común y corriente va a decir, no, si yo veo las noticias, o yo escucho la radio. Sí, pero el 90% de las noticias que te está entregando la televisión son lamentablemente manejadas. Ujú. La Bueno, verdad, mm, ahí se produce entonces este nexo, ¿no? De friendship, allá en el sur, ¿cierto? En el extremo sur de Chile, con la región de Atacama, con esta familia, mira, digamos, cuando, que tiene esta cuando, sanación. cuando Ernesto de la Fuente termina de todo su proceso de sanación, que eso fue en los años 80, eh, mira, qué bonito. Nos están viendo ahí unos amigos, nos enviaron una foto ahí, así que que nos están siguiendo también, muchas gracias. Y saludamos a Freddy Robledo. Gracias, Mira. Freddy. Eh, se me va la idea siempre, porque hay tantos temas. Para que nos ordenemos, para que nos Cuando ordenemos. termina todo Ya. este proceso de Ernesto de la Fuente en Ujú, Frenchy, ujú. que voy a decir una infidencia que nunca se ha dicho, él en su vida se había cruzado con la Nati varias veces, pero él en Friendship, estando en Friendship, él se encuentra con la Nati en Friendship. Ujú. Y empieza ahí toda una relación de amistad que posteriormente terminó en un tercer matrimonio para Ernesto de la Fuente. Y la Nati venía de su recuperación y ellos empiezan a vivir la vida. ¿Cachai? Hasta ese momento ellos pensaban que habían vivido la vida, pero Ujú. ahí se dan cuenta que hay cosas importantes, que no es lo material, no es lo económico, y deciden en el año 97, 98, venirse a Huasco en primera instancia. Ellos se vienen a Huasco, pero el lugar que ellos habían elegido era un lugar que era un poco inaccesible para el motorhome. Así que estuvieron viviendo en Huasco, estuvieron viviendo un par de meses ahí en la costanera de Huasco, hasta que apareció la venta de esta casa ahí en Freirina, y van y compran la casa. Compran la casa y ahí es donde actualmente vive la Nati también. Ujú. Y, y ellos se vienen O a sea vivir que ahí. ellos no son de Atacama, sino que ellos No, llegan acá son de buscando Santiago. tranquilidad. Buscando Sí. tranquilidad. De hecho, Ujú. Ernesto de la Fuente no es de Santiago tampoco. Ernesto de la Fuente es de la octava región. Ya. Y después se va a Santiago. Su padre tenía el Fundo Taiquemo en Chiloé, era de su padre. Y él lo hereda. Y después se va a vivir al Fundo Taiquemo. Y por otras razones, otras complicaciones que hubieron, que no son económicas, sino que es casi política, tuvo que vender el Fundo Taiquemo. Y ahí es cuando se viene y después, eh, mira, un médico le dijo, tú tienes dos opciones, irte a Pica a vivir o irte a Freirina. ¿Por qué Freirina? Porque Freirina hay no sé si será un tan mito, pero hasta los años 80, Freirina tenía el mejor aire de Chile. Ujú. Tanto así que había un sanatorio que era la familia Edward, que todavía está el hospital de Freirina, y todavía queda su construcción, digamos.
Eh, ahí se sanaba los mineros que tenían problemas respiratorios o que Claro, tenían tuberculosis, venían a ese sanatorio a sanar. Entonces ahí como un quedó, lugar, digamos, de aire puro. claro, quedó ese mito de que Freirina tenía uno de los aires más limpios de Chile. Bueno, como te digo, hasta finales de los 80. Claro, con otra historia que ya sabemos Eso es ya. otra historia. Claro. A Y, propósito que está César ahí también escuchando, le mando claro, nuevamente un saludo. entonces, a posterior de eso, ellos toman la determinación de venirse acá, Ujú. a Freirina. Por eso se vienen a Freirina, por eso eligen Freirina. Perfecto. Claro, la otra opción era ir al Valle del Elqui, pero te imagináis el Valle del Elqui con tantos Claro. personajes allá. Oye, Darwin, ¿y cómo llega don Ernesto a Friendship? ¿Cómo él llega a saber de eso? ¿Te contó en algún momento Fue, cómo se produce fue esa conexión? Mira, fue gracias, a ver, él estando en el Fondo Taikemo, en Chiloé, en la isla de Chiloé, estaba alejado, estamos hablando de principios, o sea, 84, 85, ¿ya? Él fue Ujú. sanado el año 86 de cáncer ahí en la isla. Pero 84, 85, él vivía ahí en el Fondo Taikemo y es un lugar súper rural. Entonces estaba aislado de comunicación para todos lados. Él venía de haber vivido 10 años en Estados Unidos, de haber pasado una cantidad de peripecias, porque él trabajó en cine. Ujú. Y, y fíjate que él eh, necesitaba conectarse de alguna manera, ya sea con Santiago, con su ex señora, para que le hiciera algunos trámites, algunas cosas, o para comunicarse con quien fuera, porque los radioaficionados son así, tú te sentás y te ponías a hablar para todos lados. Ujú. Y mira, un gran saludo a Bernardo. En unos minutos más voy a ocupar una fotografía tuya por si acaso, de Bernardo Villegas. Y fíjate que él se empezó a comunicar con un señor que se llamaba Alberto, que vivía en un yate. ¿Y por qué vivía en Por, un yate? como Vivía, radio aficionado. claro, vivía en Ya. un yate porque él había quebrado, él tenía un negocio de choritos, de choro zapatos, Ujú. Ujú. Mitilus, el nombre científico es Mitilus, y su yate se llamaba Mitilus, Mitilus 2, Mitilus segundo. La característica que tiene ese yate es que fue construido para los mares del sur. En Ya. navegación, tú tienes distintos tipos de embarcaciones y para distintos usos, distintas zonas. La embarcación del sur es muy distinta a las embarcaciones que tenemos acá en el norte. Y sobre todo si eran de madera. Pero la Mitilus 2 es la copia de la Mitilus 1. Ya. En la Mitilus 1 son igual, son idénticas. Si lo único que la Mitilus 1 era de madera, la Mitilus 2 tiene materiales más compuestos. Bueno, se conecta con este señor y este señor había quebrado y este señor no podía acercarse a ninguna caleta donde lo fiscalizaran porque estaba arrancado prácticamente. Incluso hay un episodio en Chiloé donde él se rasca y la receptora judicial cae al mar. Él se arranca en su Mm. yate y la receptora tratando de subir se cae al mar. Bueno, entonces él no podía acercarse a ningún puerto porque si no le quitaban el yate. Y el yate en ese momento era su casa. Ya había perdido un fondo, había perdido todo y él vivía ahí en ese yate. Entonces, por radio, un día se comunican, conversaban, qué sé yo, y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes llevar 40 litros de petróleo a una bahía? A tal bahía, ¿tú la conoces? Sí, conozco esa bahía. ¿Puedes ir? Esto dijo, puta, por último ya me servirá para dar una vuelta. Por si acaso, llevó los 2 bidones con combustible. Y resulta que sí estaba ahí en esa bahía y estaba esperándolo. Le pagó el petróleo y empezaron a conversar. Entonces empezó eh, esa amistad, Ujú. radio, Ernesto a hacerle favores, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Hasta que un día llama a Alberto y le dice, ¿sabes qué? Se me terminaron los problemas. Me acaba de contratar unos curas
porque él pensaba que eran religiosos por la forma de hablar, unos curas gringos, le dijo, pensaba que eran mormones, unos curas gringos para que le haga unos fletes, porque se compraron una isla aquí en el sur y hay que llevar cosas, materiales, gente, y empezó a trasladar cosas. Y como él le había contado, Ernesto le había contado a Alberto que había estado viviendo en Estados Unidos. Entonces dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, habla tú con ellos para que hables en inglés, para que no te olvides del inglés. Y empezó a tener comunicación con Ariel. Y empezaron a conversar. Y fíjate que estos curas... ¿Pero quién es Ariel? Ariel es uno de los Friendship. Ya. Todos tienen nombre terminado en él. Ya. ¿Ya? Porque la nomenclatura del él, al final, por ejemplo, Miguel, Rafael, Ariel, Batuel. Batuel, la terminación él es una terminación angelical, es una terminación divina. Eso es lo que Mira. lo diferencia de los demás nombres, porque está más cerca de Dios. Bueno. Pero ellos empezaron a decirle, porque él fumaba mucho, llegó a fumarse dos cajetillas de cigarros, hasta 3 cajetillas de cigarros diarias. Entonces le decía, oye, deja de fumar. Y por radio, ¿cachai? O sea, no estáis, no como ahora que no estamos viendo. ¿No? Decía, Claro. déjate. Y Seguramente lo escuchaban la tos. no, simplemente Claro. habían cosas, eso es lo que me contaban, esto que habían cosas, por ejemplo, que ellos hacían y que nadie tenía por qué saberla. Y ellos le decían, por ejemplo, algo que le sucedió en Freirina. Cuando ellos llegaron, Ernesto de la Fuente hizo sus muebles de cocina. Él los construyó. Y un día, hablando con ellos por radio, le dice, oye, te quedaron súper lindos los muebles de la cocina. Entonces, había cosas así raras. Claro. Total que empezó todo este tema y Ernesto ya empezó a trabajar para ellos y todo fue por una leña. Lo que pasa es que Ernesto de la Fuente, en el sur tú sabes que para los inviernos tú tienes que prepararte en verano comprando la leña que vas a ocupar en el invierno. Y él necesitaba una gran cantidad, porque la casa era grande, necesitaba una gran cantidad de comprar leña. Necesitaba algo así como 500.000 pesos. Y le pide por favor a la señora que le deposite a la cuenta de él y que él se lo va a devolver porque le iban a pagar unas plata que le debían. Pero él tenía que ir a Castro un día entonces para poder sacar la plata. Y él va ese día a Castro y la plata estaba en su cuenta. Pero el día que él se comunicó por radio con ella, la comunicación era súper mala y ella nunca escuchó lo que él le había pedido. Nunca. Entonces, cuando él fue a Santiago a devolver la plata, la ex señora le dice, oye, yo nunca te presté plata, nunca te deposité plata. Y ahí él entendió que los que le habían depositado habían sido los curas. Y le va a devolver la plata y le dice, oye, aquí está la plata que me prestaron. Y se pusieron a reír y dije, oye, mira, no era necesario, no la necesitábamos todavía. Claro. Entonces dice, no, sí, toma, ahí está tu plata. Oye, ¿no te interesaría trabajar para nosotros? Lo que pasa es que a veces tenemos problemas con los embarques. Hay gente Pero que... todo esto era a través de radio. No, también es de forma ¿No? presencial. Entonces después se Perfecto. conocieron, empezaron Ya. a ver ese feedback. Y él estaba encargado, se encargó de llevar gente desde el terminal de Puerto Montt a la isla y después a una caleta. Así que, Pero no sabía qué gente era. para él eran familia, porque había gente común y corriente, gente normal, Ujú. chilenos, extranjeros, niños, no solamente adultos. Y gente totalmente normal, no, nadie que tuviera atisbo, y él no Claro. preguntaba. Así que después llegó un momento en que él supo que había gente que la estaban sanando. Pero él vuelve, se retorna a Santiago y sigue fumando, y ahí es cuando conoce a la estación Lucero, que son los que grabaron la mayor cantidad de comunicación radial, que es don Octavio Ortiz. Ellos
ellos fueron los que más grabaron cosas y ellos se hicieron amigos de Ernesto. Entonces, a través de Octavio le decían, oye, dile a Ernesto que no fume, que deje de fumar. Y ellos le decían todo, ya Ernesto andaba en las últimas. Y Octavio, a quien conocí también y le agradezco harto, en una oportunidad que le pedí apoyo a los ufólogos en Chile, que no era para mí, era para el hijo de un amigo que estaba muy enfermo. Y Ernesto de la Fuente se enferma, le da un ataque fulminante ahí en Santiago y le dicen que tiene un cáncer terminal en los pulmones. Entonces ahí es cuando él dice, ya, ahora sí, ahora quiero ir a Friendship. Claro. Y le dijeron, puta, nosotros te dijimos, te advertimos, pero ya, lo aceptaron, lo llevaron y lo sanaron. Ahora, siempre le pregunté a Ernesto de la Fuente, ¿cuánto tiempo estuvo en ¿cómo se llama? En la isla, en todo el tratamiento? Y para él era algo así como 3 semanas. Entonces, Octavio dice, no fueron 3 semanas. Mira, si no mal recuerdo, me dijo, fueron unos 4 a 5 meses que Ernesto desapareció. Y después cuando volvió radiante, que nosotros nos sorprendimos, dijo, por cómo llegaba Ernesto y todo. Entonces, el tiempo fue... Ernesto de la Fuente no tuvo noción de cuánto tiempo estuvo ahí. Y lo sanaron. Ahora, hay una cosa. Ernesto de la Fuente, para que la gente entienda, lo que hacen es sacar las células cancerígenas de su cuerpo. Pero el daño que él tenía en el pulmón no se podía revertir. Claro. Las células cancerígenas se pueden sacar. Que de hecho, mira, a mí me explicó esto el año 2000, y O sea, fíjate que te queda como la secuela, digamos, pero no se sigue sí, ramificando quizás sí. el cáncer. Fíjate que él me lo comentó el año 2000, como te digo, y yo vi un programa como el año 2017 o 2016, que en Alemania estaban recién haciendo siembran yodo en las células cancerígenas y después las exponen a la luz, Uh-huh. a un tipo de luz. Fíjate que él, el año 2000, me explicó, que él cuando le hicieron lo que él, no era una intervención, sino que lo intervinieron. O sea, no era intervención. Un concepto distinto. A él no lo dejaron salir a los rayos ultravioleta. Él no podía salir durante ese proceso, no podía salir a los rayos ultravioleta. A la luz del sol, digamos. A la luz del sol. No podía. Uh-huh. Así que por eso estaba también ahí Friendship. A ver, toda la información que hay de Friendship es a través de él. Digamos, de cómo era físicamente Friendship. En un edificio, bajo tierra, de 7 pisos. Una tremenda cuestión. Tenían piscina. Había una capilla neutra. Una capilla neutra. No, o sea, no es una capilla ni católica, ni evangélica. No habían símbolos. Era una sala donde solamente había un rayo de luz. Y en esa sala... Oye, Darwin, y para ti, después de haber conversado, ¿cierto? Quizás más íntimamente con don Ernesto, tener una visión un poco más de amistad, ¿no? No como de una conversación quizás periodística o de medios, ¿no? De preguntarle en el día a día. Tú te quedas obviamente con esa sensación que nos cuentas al principio, de que esto no es un hospital donde uno se va a sanar con un par de pastillas o que le hacen una operación, sino que es un cambio más profundo, radical, que tiene que ver con filosofía de vida, en definitiva. ¿A ti cuál es la sensación que te queda de Friendship en relación a que por qué esto no se abre al mundo? ¿Por qué no se pueden sanar más personas sabiendo que existe tanta gente que necesita, ¿cierto?, de una sanación? Tenemos A ver, casos, todos tenemos casos cercanos de gente que quizás sí
podría haberse sanado, qué sé yo, gente joven, niños, mujeres, de todo. A ver, hoy en día la salud en todo el planeta es un negocio, ¿ya? Es la salud Ujú, en el planeta. Nosotros, los seres humanos, deja fuera ujú, French. Pero yo, si yo quisiera, por ejemplo, ir al foro de la ONU, no puedo entrar, porque ellos están haciendo su trabajo y no tengo por qué yo ir a intervenir en su trabajo. Incluso, yo no puedo llegar y entrar a la casa de ninguna persona en ninguna parte, si la persona no me invita. claro. Entonces esto es lo mismo. Ellos viven tranquilamente. Imagínate que si ellos están desde los años 80 y esto se supo a finales de los 90, recién se viene a saber toda esta historia. O sea, estuvieron como 15 años tranquilos, trabajando en el sur, haciendo sus cosas, en todo lo que estuvieron trabajando. eh, y después, cuando se sabe, todos quieren ir a sanarse allá, todos quieren, porque obviamente es inherente en el ser humano el tratar de salvar la vida de un Ujú, hijo o tu propia vida. Pero no es un, no es un sanatorio, perfecto. no es un hospital abierto, no es donde tú puedas llegar. Y tampoco, a ver, para que la gente lo entienda, el común de la gente no somos elegidos. Sáquense en ese concepto de la cabeza porque no somos elegidos. Entonces, primero que nada, preocúpate de ti mismo, preocúpate de es lo que me decían, preocúpate de ti mismo, preocúpate de tu vida, preocúpate de tu familia, desarróllate como persona, que no significa que tengas que ir a estudiar a la universidad para ser persona, para ser profesional o para tener como conocimiento. No, tú te puedes educar a ti mismo, Ujú, puedes leer buenos libros, bueno, tú después vas eligiendo y vas conceptualizando qué información es mejor y qué no. Y eh, entonces, si tú te alimentas bien, si tú vives bien, si tú descansas bien, si tú te relacionas bien con las demás personas, lo más probable es que no te enfermes. Pero si tú te alimentas mal, o vives estresado, vives estresado, no duermes bien, te lleváis claro, con el ajo con los demás, o sea, oye, eso no es vida y lo más probable, y te lo doy firmado, te vas a enfermar y se va a ir todo al carajo. claro. Entonces, en el fondo es eso, lo que enseñan es un poco filosofía también, filosofía de vida, filosofía de cómo tú te puedes desarrollar como persona para que tu vida sea lo más tranquila posible. Ahora, Ujú, ¿para qué vas a vivir? ¿Cuál es la idea? claro, ¿Para qué querés vivir? No, o sea, ya, si te alimentáis mal, si vivís mal, ¿para qué querés seguir viviendo? claro. Bueno, ahí O cada sea, uno tiene que buscar ahí sus respuestas también, es que ¿no? no hay que ser egoísta. El Claro. problema es que nosotros somos egocéntricos, primero que nada. Somos egoístas. A pesar que digan, no, yo soy súper. No, 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 no. Mira, Mm, la mentira más grande en este planeta es eh, cuando alguien tiene envidia, pero envidia sana. Mentira, claro. envidia sana no Ujú, existe, es envidia. Y punto. ujú. Es como el Oye, príncipe. aparte de don Ernesto y Nati, de otras personas de acá de la región que hayan llegado hasta allá, ¿tú tienes algún antecedente? ¿O fueron ellos dos los protagonistas que estén Mira, acá, que se relacionan con Atacama? ellos dos, Ya. ellos dos. Ujú, No conozco, no conozco a nadie que haya ido o haya estado ahí yo. ujú. Que puede haber otras Que personas sean más. otras personas, pero no se mantienen, digamos, en reserva. Ujú. Mira, a mí, como te contaba, a mí yo me fracturé la rodilla, 40 días con yeso, cuando yo hacía ciclismo, todos los días, bicicleta, mi cuerpo era pero, fenomenal. Me sacan el yeso y mi cuádriceps era una bolsa de agua. Y mi otro muslo, durito, muslo deportista.
y el claro, otro una bolsa producto de del agua. yeso. Ujú. No, me puse a llorar, no, no. Y me fui a Freirina. Llegué cojeando porque yo pedí que me dieran una muleta y me dijeron, no, tiene que usar la rodilla. Hacer Y, ejercicio. y- y Ujú. yo ahí cojeaba, porque 40 días con un yeso que te molesta hasta para ir al baño, era de pierna completa, era terrible. Entonces, llegué, obviamente yo cojeaba, tenía miedo de apoyar el cuerpo en la rodilla, tenía, aparte que me dolía un poco y como te digo, musculatura no tenía. Llego allá y estoy, como siempre, todo el día con Ernesto de la Fuente ahí conversando, toda la tarde. Estoy en su living, que apareció en el programa Omni, él se sentaba en un sillón, un sillón chico, y yo estaba sentado en Ujú. el sillón grande, ¿ya? Y estaba en la punta del sillón, y hacia mi izquierda estaba todo el sillón vacío. Estábamos los dos solos en una habitación en su living. Él colocaba la lámpara siempre encendida, hacía como a media luz, como una penumbra dentro de la habitación mientras conversábamos estos temas. Estoy en eso cuando de repente me está conversando algo y se queda callado. Y fija su mirada a mi costado izquierdo. Y comienzo a sentir en mi rodilla un calor y me quedé quieto. Me quedé quieto, empecé a mirar de reojo a ver qué es lo que hay al lado mío. No había nadie, yo no veía nada. Y miraba a Ernesto de la Fuente la vista fija. Deben haber sido 45 segundos, un minuto, yo callado, sin decir ni pío, y Ernesto de la Fuente congelado ahí mirando, y después ¡pam! Empezó a hablar de nuevo y se fue el calor de mi rodilla. Mira, hay un concepto que se llama imposición de mano. Sí. Ya, cuando colocas las manos sobre alguien o sobre algo, tú traspasas tu calor a través de la imposición de mano, Ujú. energía. Ernesto de la Fuente estaba a 1,5 metros de mí. Yo estaba ahí sentado solo, no había nadie al lado mío, no había nadie, yo no veía a nadie. Pero la última micro que pasaba por Freirina en ese momento era a las 11:15 de la noche, que es la que salía de las 11 de la noche de Huasco y 11 un De cuarto por... Huasco. Y la Nati está en la puerta ahí esperando y me avisa, ¡la micro! Y yo, se pasa la micro, y ella, te voy a decir una característica de ella. Ella fue criada en el campo, pero en casa patronal, ¿ya? Ujú. Y pega unos silbidos para llamar el ganado, ¿okay? Entonces viene la Nati y le planta un silbido a la micro y yo A la micro. salgo corriendo de la casa porque la micro quedó como justo frente al hospital de Freirina, como unos 200 metros de la casa de ellos. Y salgo corriendo yo, llego a la micro, me subo, pago, y cuando voy a dar el paso en el pasillo de la micro para sentarme al final, me doy cuenta que había corrido. Corriste. Claro. Y, y sabéis que no me podía aguantar las ganas de volver a caminar. Y me senté en la micro y yo decía, pero ¿cómo? Y me miraba la rodilla. Y yo decía, "Oh". Lo único que quería era llegar a Vallenar, bajarme de la micro y caminar, a ver qué. ¿Sabéis que yo de ahí caminé? Ese día cuando me sacaron el yeso, la kinesióloga me hizo ejercicio, qué sé yo, no, hecho pebre. Lo primero que pregunté, oye, ¿cuándo puedo volver a andar en bicicleta? 6 meses más, me dijo. Otra compañera, la Ujú. Sandra. Y lo del calor en la rodilla, ¿cuánto tiempo fue después del yeso? No, fue el yeso me lo sacaron en la mañana, esto fue en la noche, como a las 8 de la noche, 7:30 de la tarde, 7:30 de Fue la tarde, el mismo día. el mismo día. Mm. Y fíjate que al otro día llego en bicicleta al hospital donde me hacía la sesión de kinesiología. Me querían matar, me querían Claro. matar. Y ya hice ejercicio, no fui más, que no, Mm. no necesité, fíjate. La Oye, recuperación. veamos unas fotos de Nati. Ah, Te compartí la sí, foto, por ¿no? favor, comparte para que ahí, mira, te voy a contar un poco. Eso es el living de su casa, que ahora está convertido en comedor. Y detrás, en la foto, a mi derecha, está la radio de Ernesto de la Fuente, el equipo de radio Cobra, que es un tremendo equipo de radio que tiene Ernesto.
Bueno, De radioaficionado. de Radio Aficionado. Contar también que Ernesto de la Fuente falleció en noviembre de 2019. Mira, él tuvo esta falla pulmonar harto tiempo y fue lo que le causó en definitiva la muerte. O sea, él vivía era oxígeno dependiente al final de su vida. Y si puede seguir a la otra imagen, ahí está Nati, ahí estamos frente a la tumba de Ernesto de la Fuente, que es la de arriba. Ahí estamos en el cementerio de Freirina. Esa es la tumba de Ernesto de la Fuente. Para quienes aún pelean si es verdad o no es verdad lo de Friendship, bueno, esa es la tumba del hombre que creó. Eso es lo otro que te iba a decir. Hay tantos, se ha vapuleado tanto la historia porque la han manipulado, la han manoseado, han escrito, la han vuelto a escribir al revés, la han desmenuzado, han hecho todo con la historia de Friendship. Resulta que Friendship en Estados Unidos se hizo un programa sobre Friendship, sobre la isla Friendship y sobre Ernesto de la Fuente. También aparece Octavio Ortiz en todo esto. Se escribió un libro un libro en Argentina. Se escribió un libro en España. Se ha hecho programa de televisión en España. Se ha hecho programa de televisión en casi toda Europa. Es una historia que ha dado la vuelta al mundo. Están todos los países que tienen ufología, México, Perú, Ecuador, Colombia, todos interesados en esta historia. Y resulta que, imagínate, si no es cierto, si esta historia es mentira, si fue creada por Ernesto de la Fuente, o sea, yo me saco el sombrero ante un tipo que pudo hacer una tremenda historia, crear algo pero tremendo, que traspasó las fronteras de Chile y que al final de su día no ganó absolutamente ni un peso por la historia. Claro. Ernesto de la Fuente no escribió un libro, es más, escribió toda la historia y tú la puedes buscar en internet y está libre, tú la podés descargar, la podés leer, está en internet, hay un foro en donde él escribió toda la historia. Yo tuve la gran oportunidad de leer todos los capítulos de esa historia antes de que fueran publicados. Pues yo llegaba allá y el me decía, mira, ¿qué te parece lo que escribí? Lo revisamos. Entonces, si tú lo ves bien humanamente, la historia, o sea, hay que sacarse el sombrero y darle un premio por haber creado una historia de ficción tan grande que hace que Chile sea tan famoso por el fenómeno. Claro. Y eso es lo y este que hombre se liga entonces a la región de Atacama a través de haber vivió. llegado, digamos, a Freirina. Fíjate que vivió, como te digo, ahí en Freirina hasta el día de su muerte. Participó mucho tanto en la iglesia, él era mormón, así que participó en la iglesia mormona. Mira que hay una talla muy buena. Yo también. Un día estamos en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que está aquí en la población Baquedano, en Vallenar. Claro, está todo justo en una curva, muy, muy mal ubicada, justo en una curva. Y llega Ernesto de la Fuente porque había saludos Luis, saludo al hijo de Carlos Villarroel también, que me saludó, a Miguel, un gran chiquillo. A don Guillermo Cortés también, director del Museo Regional, que también ahí nos envió un saludo, muchas gracias. Sí, por supuesto. Oye, y fíjate que estamos ahí, era un día viernes, había una actividad en la iglesia, un viernes en invierno, va a llenar en invierno, entra la neblina en la tarde-noche, y después tenemos neblina toda la noche y parte de la mañana. Bueno, estamos ahí en este show, cuando llega Ernesto de la Fuente al show, a ver el show, los mismos participantes de la iglesia hacen actividades. Y él deja su motorhome en la curva con los gatos encendidos. Mira, todos sabían quién era, pero nadie se atrevía a preguntarle nada.
Entonces, yo ahí era como intermediario entre cosas así. Oye, saludo a don Carlos Morales, al Cabo Morales. Ya. Y estamos ahí en este show y entra un miembro de la iglesia corriendo, había niebla, entra corriendo al salón y dice, ¡la nave! ¡La nave! ¡La nave! Y todos helados mirando, ¡la nave! ¡La nave! ¡Se llevan la nave! ¡Se llevan la nave! Y empezamos a salir todos para afuera. ¿Qué pasaba? Bueno, entre medio de la neblina, luces de colores, verde, roja, amarilla, y nos damos cuenta que una grúa estaba llevándose el motorhome de Renato La Fuente y Por detrás este había una lugar patrulla porque mira. estaba mal estacionado. Oye, qué manera de reírnos. Oye, fue una de las cosas más extraordinarias. Qué Oye, te buena. voy a contar algo. Pero sabéis, Darwin, que mira, no hemos pasado en la hora, tenemos que mencionar, Sí. ¿cierto?, a quienes están también con nosotros, DGM Construcciones. Si usted quiere también buscar ahí alguna solución de construcción en su casa, sobre todo ahí en la provincia del Huasco, le invitamos a que se pueda contactar con DGM Construcciones. Hay un teléfono que es el más 569 52 34 7302. O también puede escribir a dargomen@gmail.com para que pueda pedir algún presupuesto, si tiene ahí, quiere hacer algún arreglo en su casa, construir algo, necesita hacer alguna mejora, contáctese ahí con DGM Construcciones. Y también nos acompaña en esta transmisión Colibrí Atacama, el recuerdo de la región. Los invitamos a que puedan buscarlo ahí en las redes sociales, en el Instagram, el Facebook, el Twitter, con Colibrí de Atacama. Ahí también van a encontrar todos los datos ahí de los recuerdos de la región. Así que les agradecemos también a DGM Construcciones y a Colibrí Atacama, que también hacen posible también este espacio que estamos compartiendo ahí con Darwin. Y para ir también viendo, porque hay otros temas también, Darwin, antes que se nos pase más la hora, que tienen que ver con algunas imágenes que tú me compartiste. A ver si nos vas Sí, mira, contando parte de esa historia. Pero mira, cerremos Friendship. no, y yo creo que Friendship nunca se va a cerrar. Claro. Oye, mira, fíjate que cuando, bueno, pues yo, como te conté, yo trabajé en CONAF. Fui prevencionista en manejo de fuego en CONAF. Yo era una vez en una majada, un lolito, un niñito chico, sale gritando, yo llego en moto, con uniforme de prevencionista en manejo de fuego, llego ahí de PMF, se llamaba, era la sigla, llego ahí y sale corriendo un cabro chico gritando, mamá, 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 llegó el carabinero de CONAF. Ese era yo. Bueno, en el Por parque, el claro, en los parques hay equipos de radio de 11 metros, ¿ya? Que durante el día están todos conectados, está Chañaral, Caldera, Nevado Tres Cruces, Copiapó, el vivero de Copiapó, aquí en Vallenar, la oficina provincial, y Parque Llanos de Challe. Eso era, así estaba conectado, era la red radial que había aquí en la región de CONAF. Pero después del horario de trabajo, las radios quedaban apagadas, po. Entonces yo decía, oye, ¿y se puede utilizar como 11 metros? Sí, pues, mira, si nosotros en la noche, porque no había, oye, estáis hablando del principio de los 90, no había internet, no había mucha cobertura celular. Entonces, ¿con qué te entretenías ahí? Una radio o el equipo de radio de comunicaciones. Entonces, Claro. yo venía, pescaba la radio y me enseñaron ahí los chiquillos a meterme al canal 10, donde era un canal abierto, donde todos estaban ahí. Y además que la radio no rebota, la señal rebota a mucha distancia y de acuerdo hacia dónde está orientada la antena. Y llegaba la señal de sur de Argentina, o sea, norte de Argentina, sur de Bolivia, parte de Perú, y había un camionero que se hacía llamar el Diablito. Entonces, aquí el Diablito, y aquí estamos, ¿y con quién al habla? Entonces, tú no dais tu nombre, tú dais el nombre. Entonces, Sí, mi estación era Desierto Florido.
Yo era guía de ecoturismo, soy guía de ecoturismo, toda la vida voy a ser guía de ecoturismo. Entonces era Desierto Florida. Y yo llamaba. QTH se llama eso, ¿no? QTH se llama, ¿no? El QTH, del... sí, sí. Claro. Y tú hablás, empezáis a hablar, qué sé yo, y decís, ya, mira, atento, no sé, pues, estación Colibrí, sube 10. Entonces tú vienes y del 10 vais subiendo 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 20. Listo, ahí subiste 10. Aló, Colibrí, está la escucha, sí, hola, ¿cómo estás? Ya. Y empecé a conversar de forma normal. Y después ya si te aburriste de la conversación, vuelves al 10 y empezás a engancharte con otros radioaficionados. Pero yo siempre llamaba a la estación Friendship. Siempre. Nunca tuve respuesta. Debo ser sincero. Hasta, pues, esto fue por varios años, hasta que un día me dejan solo en el Parque Llanos de Chaille, por una semana, y yo estaba reparando los baños del parque, y mi única entretención en la noche era la radio. Y hablaba con el Diablito, había una profesora rural en Argentina, en el norte de Argentina, que con ella también, que estaba en Fiambalá, con ella conversaba. Había una paramédico también con la cual conversaba. Hasta que un día, fue un día jueves, me contestan, yo ya en ese momento yo llamaba en inglés a la estación Friendship. Station Friendship, o Friendship Station, Here Station Desert in Bloom. ¿Ya? Desierto Florido en inglés. Y nada, ya, y de repente me dice, atento, estación Desierto Florido, sube 5. Sube 5. Buenas noches, una persona, a ver, no denigremos los trabajos de nadie. Pero, por ejemplo, si tú tienes un obrero, habla como obrero. Si tú tienes un oficinista, ese señor va a hablar como oficinista. Claro, según las palabras que uno ocupa a diario, exacto, se puede identificar su léxico va a cambiar y lamentablemente también uno puede identificar cierto estatus económico también, de acuerdo a cómo tú hables con una persona, o cómo desarrolles una conversación. Y esta persona me dice que tenía muy buen léxico. Me dice, tú llamas a una estación Friendship que está en el sur de Chile. Sí, le digo yo, estoy llamando a una estación Friendship. Me dijo, ¿y por qué lo quieres llamar? Y le expliqué, mira, en realidad, lo que pasa es que yo tengo un amigo que estuvo en Friendship y que él vive en Freirina. Me dice, ¿y tú por qué quieres? No, porque en realidad quiero tener contacto. Le di mis razones. Y le pregunto, ¿y tú quién eres? No, me dice, yo estoy, ¿y dónde? Primero él me dice, ¿y dónde tú estás ubicado? Y le dije, estoy aquí en el Parque Llanos de Chaille. Le di la ubicación, que en Playa Blanca, qué sé yo, al sur de Carrizal Bajo. Y me dice, y le pregunto yo, ¿y tú dónde estás ubicado? No, me dice, yo estoy a la cuadra de Iquique, en un pesquero. O sea, era un pescador. Era lo que él me decía a mí, que era un pescador. Claro. Tuvimos esta conversación muy escueta, muy, muy comprimida, y me señala, me dice, mira, te tengo que cortar porque me acaban de llamar a cenar. Ya, ok, muchas gracias. Hasta luego, ya terminó todo el día jueves, como te digo. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que me dijera, me están llamando a cenar. Estamos hablando del año 2005, 2006 debe haber sido. Y, o sea, estáis hablando en una época en donde si las comunicaciones de celular eran malísimas, el idioma que nosotros ocupábamos era el chileno. Claro. Con nuestros modismos. Tú no dices... A tomar 11. Vamos a tomar 11. O me están llamando a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Claro. Entonces ya cuando me dijo, oye, me están llamando a cenar, ahí me prendió la ampolla. Bueno, día jueves.
El día sábado en la tarde llegan los muchachos, los guardaparques, que les doy un gran saludo a los muchachos, los guardaparques, a Villegas, al Leoncio Paredes, al Mauricio Torres, que eran los muchachos que estaban ese día ahí, al Johan Sánchez también estaba ahí, que ya no está en CONAF, ahora trabaja en telefonía. Bueno, y estaba todo un tema que es un tema que vamos a conversar en algunos programas más, que es el tema del chupacabra. Fue en la misma época que el chupacabra había asolado Huasco y tenemos la primicia de dónde fue asesinado el chupacabra y qué pasó con el chupacabra, pero eso lo voy a contar después. Yo tenía esa duda, entonces estaba como el mito ahí entre nosotros que trabajábamos juntos, estaba el mito del chupacabra. El chupacabra. Terminamos de comer, de cenar, en la noche del sábado. La cabaña de CONAF es muy pequeña, muy chiquita. Yo me paro, me doy vuelta para lavar la loza, cuando en eso así entra un viento. Oye, yo toda mi vida he mirado el cielo, las estrellas, ese día estaba despejado, no había luna, toda esa semana no había luna. El cielo estaba maravilloso. Y de repente aparece un viento huracanado de la nada. Y sabéis que teníamos hecho un quincho de caña, un cañizo. Es un quincho para guardar la moto. De repente sentimos en el techo de la cabaña un golpe en el techo, así, ¡pah! ¡Pah! Y todos quedamos helados, todos quedamos mirando, y el Villegas grita, dice, ¡el chupacabra! Y de repente, ¡pah! Cae el quincho. Mira, estaba al lado cordillera de la cabaña, pasó por encima de la cabaña y cayó al lado costa de la cabaña. Armado. Entero. ¿Qué cayó? El quincho este quincho, fue como que lo pescaron, ya, el viento levantó el quincho, ya, perfecto, ya. Quedamos todos helados y pero te juro que justo cae al otro lado, sí, quedamos todos mirando y suena mi teléfono, que los teléfonos teníamos que poner al lado de la puerta, todos los teléfonos ahí juntos en una sola posición, y si te llamaban tenías que salir afuera y contestar encima de una roca, apuntando hacia Huasco, así tenías que estar. Y justo suena mi teléfono y salgo arrancando, me subo a la roca y con todo este viento, estaba con un gorro de lana, el gorro de lana voló. Los chiquillos se metieron todos para la caña, me dejaron solo afuera. Y yo hablando con mi señora, contándole que lo que había pasado con el viento. Claro. Ya. Y me cortó, y de repente se pasa el viento. Se pasó el viento. Ya, se pasó el viento. Y fíjate que empezamos a ver los daños y yo miro el cielo estrellado, y miro hacia... hay un cordón montañoso ahí detrás de la cabaña que está en la guardería, la guardería de CONAF que está ahí en Playa Blanca. Está el Cerro Negro y hacia el sur del Cerro Negro hay un cordón montañoso que da a los pies de la playa La Cualtata. Detrás de ese cerro había una iluminación, como que estaba la luna llena, pero llena a reventar, detrás de este cordón montañoso, iluminando todo el cerro, por detrás. Y yo le digo, oye, Chanchi, le digo yo al Villegas, es que así le decíamos, oye, Chanchi, le dije yo, préstame la moto para darme la vuelta, ir por los llanos de Challe, que hay que dar toda una vuelta, para ir a ver ahí detrás qué es lo que hay. No, me dijo, si eso son los colorados, la mina de los colorados. No, le dije yo, ¿cómo van a ser los colorados si los colorados no tienen tanta iluminación? Además que nunca se ven. No, si eso debe ser Freirina, me dijo. Las luces de Freirina. Oye, estamos en línea recta con Huasco y está despejado y no vemos Huasco. Menos vamos a ver Freirina, que hay que ver cerro. Y se empiezan a asustar mis compañeros. ¿Y era una luz era de color, era blanca? Blanca. Era como la luz de la luna detrás del cerro, pero mucho más fuerte. Total, que empezaron las especulaciones y me empezaron a echar la culpa a mí. Puta, me dijeron tú que te ponías a llamar a los extraterrestres, weón.
Oye, préstame la radio entonces para llamar. No, que estoy llamando cuestiones por culpa tuya y la cuestión. Y me cerraron la puerta. Adentro, me dejaron encerrado. Y yo le dije, ya, por último, ¿sabéis qué? Bueno, si no me queréis prestar la moto, para ir en moto, voy caminando, si total estos cerros. Mira, en el parque se hace los censos de Guanaco, entonces yo el parque lo caminé completo. Yo lo he caminado completo. Son 4 días de caminata. Yo lo caminé varias veces. Así que me conocía esa ruta. No, Chanchi, me dijeron, no, estáis loco, no. Y me encerraron en la oficina en una oficina que tenía barrote. Y ahí me dejaron encerrado, no me dejaron salir. Y sabéis que toda la noche pude observar esa luz que no se movió detrás del cerro. Y no me dejaron ir. No te dejaron ir. Y después el otro día Al desapareció otro la día, cosa. al otro día ya salimos, vimos los daños, estábamos en eso cuando de repente siento un grito adentro de la cabaña. El Leo, gritando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Detrás de una cortina había un bicho que es un insecto que gracias a ti pude saber de qué bicho se trataba. ¿Por qué? Porque tú me pusiste en contacto con el bichólogo, con el Alfredo Ugarte. Alfredo Ugarte. Entonces le envío, porque yo tenía la foto, yo le tomé foto a ese bicho, y le envío la foto a Alfredo Ugarte, y le costó responder, hasta cuando me respondió y me dijo, ese es un insecto que es propio de lugares húmedos, no de la zona norte. Y yo después dije, el sur de Chile es húmedo. Casualidades, no sé. El bicho, ¿cómo llegó ahí? No sé. ¿Volvió a salir la luz detrás del cerro? Nunca más. Nunca más. Nunca más hubo ese resplandor. Así que, Mira. fíjate que hay mucho tema aquí en la provincia del Huasco. Bueno, el tema del chupacabra lo vamos a tratar obviamente en algún momento. Veamos estas imágenes Mira, que lo que tienes te por quería acá. A contar. ver, Ahí están las imágenes de los restos del para ovni. ir cerrando. Esos son los restos del ovni que encontraron en Estados Unidos. Hay que decirle que eso es broma, por favor, No, para es que una broma, es una broma, es una no, broma. no, no me desperfile, por favor. Mira, Ya, siguiente lo que imagen. la siguiente imagen, lo que te quería mostrar ahí, que es ese del Villega, del Bernardo, Ya. esa imagen, mira, ¿Esto dónde está? esto es lo que escribían los diaguitas. Pero Ya. fíjate que ¿Y eso dónde está? eso está al interior de aquí del valle. Lo que pasa es que aquí, alrededor de Vallenar y alrededor del valle, en realidad, hay muchos lugares donde hay petroglifos, muchísimos lugares. Pero lo que más llama la atención es siempre la información que entregan, o tratar de entender la información que entregan. Mira, fíjate que hay unos petroglifos muy famosos en Ovalle, que también son etnia diaguita, en donde está el marcianito. No sé Ya. si tú lo conoces. No, lamentablemente no subí, no encontré imagen. Pero hay muchas imágenes donde existe la información, pero somos nosotros los que lamentablemente no sabemos entenderla ni leerla. Ya. Sí, eso es lo que pasa muchas veces con estos temas, que pensamos que son luces en el cielo, pero no entendemos el mensaje. ¿Me entiendes? Así que la tercera imagen no la muestres. A ver, ¿qué es lo que tenemos en la tercera imagen? ¿No la muestro entonces? No sé. Ya. ¿Te gustó o A no te ver. gustó? No, ese es Martes Martes cerrado. cerrado. Ah, está cerrado, ya, ok. No, Ahora nos quedamos con esta. Bueno, hay otro, bueno, esos son petroglifos, hay petróleo. geoglifos también, sí. Hay pictografías también en diferentes zonas de nuestra región y sin duda que también despiertan mucho la imaginación de lo que es el poder pensar, ¿cierto?, en vida, en otros lugares u otro tipo de civilizaciones. Pero sin duda que Atacama tiene mucho de eso. Y bueno, este primer programa lo quisimos enfocar, digamos,
en lo que era Friendship y la experiencia que tuvo Darwin también con conocer a don Ernesto, ¿cierto? Y a su señora, que también le mandamos un abrazo y un agradecimiento también por permitirnos también, ¿cierto?, mostrar su casa, ¿cierto?, una imagen de ella, contar también parte de lo que fueron las conversaciones más íntimas, ¿cierto?, tuyas con don Ernesto, porque también nos ligan, ¿no? Nos ligan con este tipo de vivencia, pero también nos quieren motivar a poder conocer más historias. Tenemos un correo electrónico que se llama historiasmagiaymisterios@gmail.com, que está saliendo, ¿cierto?, ahí abajo en la pantalla, para que ustedes también nos puedan contar, porque tenemos harta historia. Había alguna hablaba, ¿cierto?, del chupacabras, y bueno, hay hartas historias acá del chupacabras en Atacama, y algunas como bien documentadas. Eh, Y hay y algunas, fíjate que hay algunas que personas que por motivo ya sea de su trabajo o de quienes son como personaje, no lo han hecho, no lo dieron a conocer en su claro, momento. Hay una persona, por ejemplo, exacto. aquí en Vallenar, que es un abogado, el cual el chupacabra atacó su casa. Sí, po, pero no me Vallenar. adelante, no me adelante contenido, esperémoslo ahí para un próximo capítulo. Sí, sí. Claro, acá en Copiapó también, cuando estábamos en una conocida radio, un colega, que es Francisco Esquivel, también le correspondió hacer una cobertura y no había explicación también respecto al tema. De eso también vamos a ver si el Pancho se acuerda para ver si lo contactamos en la semana para que nos cuente de eso. Eh, pero yo insisto también con las historias de la gente, porque también dentro de los mensajes que nos enviaron, había uno de una dama que nos preguntaba si es que íbamos a tener ahí. Irma Naranjo dice, ¿tendrán participación otras personas para que cuenten casos de la región? Pero claro que sí. Así que les invitamos ahí que se pongan en contacto con nosotros, con el correo, porque vamos a tener también invitados en los próximos programas. Nosotros vamos a ser, como podemos decir, los panelistas, los que vamos a hacer las preguntas también, pero queremos que más gente se vaya sumando y que tengan la posibilidad de contar cosas, porque vamos a enviar también un saludo ahí a Jorge Julio también, que nos contactó en la semana, porque hay hartas historias también, pero nos gustaría como poder ordenar esto, ¿cierto? Porque de repente es como mucha la información. Entonces vamos a ver si nos podemos conseguir un corresponsal, ¿cierto? O una historia por comuna que podría ser entretenido. En este caso, ¿cierto? Nos enfocamos en Freirina, ¿cierto? En Huasco también. Eh, pero sabemos también que hay una historia súper entretenida que la tiene también un amigo de acá de Copiapó, donde tuvo la posibilidad con otros compañeros de trabajo, que es Álvaro. Álvaro tuvo vio luces y sus compañeros de trabajo también vieron luces y hay todo un recorrido que él tiene dibujado de cómo fue este encuentro del segundo tipo, como lo llama él también, que nos que vamos a tratar, siento que nosotros no vamos a encontrar la respuesta, pero vamos a comentar, ¿cierto?, estos misterios. Y el programa se llama precisamente así, pues se llama Historias, ¿cierto?, Magia y Misterios de Atacama, porque también vamos a hablar, qué sé yo, de cosas que tienen que ver eh, con túneles escondidos en Copiapó, en Caldera. Don Jorge Julio, como mencionaba también, ahí nos hizo mención de varias historias que tienen que ver también con un vampiro de Caldera, el mismo Chupacabra, ¿cierto?, que estábamos conversando ahí con Darwin, y otras historias más que son muchas, son muchas. Entonces, quisimos partir, digamos, con este primer capítulo, pero sabemos que hay harta historia también que poder comentar con los amigos, y esto lo van a ir haciendo ustedes mismos, porque en definitiva ustedes nos van a ir contando sus experiencias y todo eso. Así que ya en los próximos programas también vamos a ver si podemos conectarnos también con algunos otros amigos que vayan contándonos su historia y poder ir también dándole, ¿cierto?, la posibilidad de que ellos sean protagonistas también, ¿ah? De las historias, porque Atacama tiene pero para mucho, y en esas tres áreas, ¿eh? En lo que es historia, con datos, ¿cierto?, con bibliografía, datos, podemos decir, más científicos. Está, ¿cierto?, la magia, esas cosas mágicas que ocurren también
en los valles sobre todo, ¿cierto? Y en la alta cordillera. Y también, ¿cierto?, los misterios, pues aquellas cosas que pasan y que quizás nunca vamos a poder tener una respuesta, como lo que contaba Darwin, ¿cierto?, de esa luz, ¿cierto?, que apareció ahí en medio de la sierra sin tener una explicación. Así que yo, o sea, pasamos harto ahí en el tiempo de lo que habíamos presupuestado, pero yo creo que valió la pena. Y nos estaríamos encontrando el próximo viernes, pues, estimado amigo Darwin. Estaríamos de vuelta el próximo viernes. Tenemos una semana para hacer tarea. Así es, pues. Así que muchas gracias también por quedarse con nosotros y los invitamos para la próxima semana. Exacto, los invitamos para Perfecto. un nuevo tema relacionado siempre con la región de Atacama. Mira que la región de Atacama es rica en historia, rica en situaciones que muchas personas también se han perdido y otras que se han olvidado. Así Lugares es. y personajes, muchos Ujú. personajes tenemos en la región de Atacama. Así es. Oye, agradecemos también ahí a DGM Construcciones. Recuerden, si quieren también ahí hacer algún arreglo, un arreglo chiquitito o grande, pidan ahí su presupuesto con DGM Construcciones al más 569 52 34 73 02. Ahí también hay un correo electrónico que es dargomen@gmail.com. Consulten porque hay precios también interesantes para lo que es las construcciones en la casa. ¿Para qué Y enviar el también problema? así es. Y también nos acompaña Colibrí Atacama, el recuerdo de la región. Lo pueden buscar ahí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Busquen ahí porque ahí aparece un teléfono también donde se pueden comunicar con Colibrí Atacama, el recuerdo de la región. Con eso también, estimado amigo Darwin, ya nos comenzamos a despedir del programa de hoy. Nos encontramos la próxima semana. A través de las redes sociales, así como muchos siguieron el programa de hoy, vamos a ir contando también qué vamos a contar la próxima semana. ¿Te parece? Ok, un gusto, Mario, como te digo, un gran honor haber sido parte de tu idea. De este Magaria, primer programa, que esperamos que de este siga primer también en programa. el tiempo. Uh-huh. Oye, tenemos la transmisión en el Facebook, ¿cierto? En mi perfil y también en el de la página de Historias, Magia y Misterios de Atacama. Y para el próximo programa es posible que podamos transmitir también a través de YouTube. Así que este mismo programa lo vamos a subir también al canal de YouTube, pero ahí vamos a transmitir en diferido, así que, perdón, en directo, por YouTube, por Facebook, ¿cierto? Para que sea más entretenido y más gente también pueda. Así que pueden compartir también, ¿cierto? El video con los demás gente, hacer sus comentarios y todo lo demás. Así que nos encontramos la próxima semana, el viernes a las 21:30. El viernes a las Muchas 29. gracias. Muchas gracias a ti, Mario, y un gran saludo a todos los que pudieron ver este programa. Así, pues, a nuestras familias también, porque nos dan el espacio para poder conversar de estas cosas. Exacto. Muy bien. Nos encontramos entonces. Nos Gracias. encontramos. Gracias, Mario. Un gusto.